Bien, vamos a comenzar entonces. Primero haciendo un repaso de la clase. Vamos a tratar de llegar a la primera ley de la termodinámica. Hasta ahorita hemos estudiado la ley cero, que habla del equilibrio térmico. Entonces ahí la palabra clave en la ley cero es la temperatura de equilibrio. Ahora en la primera ley vamos a llegar también a algo clave, ya lo vamos a ver más adelantito, pero primero vamos a partir de los conceptos de calor y trabajo. Ya hemos definido el calor tal como está acá, energía que fluye de un cuerpo a otro debido a que entre ellos existe una diferencia de temperatura. Y ya vimos cómo se calcula masa por calor específico por el delta T. Ahí está el cambio de temperatura. Y hemos dicho también que el calor es una energía en tránsito, fluye de un cuerpo a otro, de un sistema a otro. Y trabajo dice que es la energía que se transmite de un sistema a otro debido a medios mecánicos, como por ejemplo fuerzas gravitacionales como es el peso, fuerzas eléctricas, magnéticas, etc. Esta es la definición de trabajo mecánico, la que vimos al inicio de esta física, producto de la fuerza por el desplazamiento, producto escalar de esos dos vectores. Entonces vamos a ver qué relación tienen entre ellos calor y trabajo. Estas son similitudes, tanto el calor como el trabajo requieren de una transmisión de energía. Recordemos que el trabajo lo que mide es cualquier forma de energía. Acá pues va a estar midiendo esta energía llamada calor. El calor y el trabajo no son funciones de estado del sistema, sino del proceso termodinámico, en virtud del cual el sistema se mueve de un estado de equilibrio a otro, interactuando con su medio ambiente. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo clave es lo que está acá resaltado en amarillo, función de estado. ¿A qué se refiere con que el calor y el trabajo son funciones de estado? Eso significa que eh, van a depender, no son funciones de estado, no van a depender de el estado. Recordemos, aquí se van a dar procesos isotérmicos, isocóricos, isobáricos y adiabáticos. Buenos días, Hugo. Y en esos procesos, pues hablamos de un estado inicial y un estado final. Podemos decir un estado 1, un estado 2. Para pasar el sistema del estado 1 al estado 2 es a través de un proceso, cualquiera de los que hemos mencionado. Pero, ¿de qué depende el calor y el trabajo? Dice. Depende del proceso termodinámico. Quiere decir que si para pasar del estado 1 al estado 2 a través de diferentes procesos, si lo hacemos a través de un proceso isocórico, voy a tener un valor de calor y un valor de trabajo. Si lo hago a través de un proceso isotérmico, también voy a tener un valor de calor y trabajo, pero van a ser diferentes a los del otro proceso. Si lo hago a través de un isobárico, igual, siempre va a haber calor y trabajo, pero los valores van a ser diferentes de si se hace en un proceso isocórico o en un isotérmico o un adiabático. En otras palabras, por ese motivo, el calor y el trabajo no son funciones de estado, porque dependen del proceso termodinámico. Dicho de otra manera, no dependen del estado inicial ni del estado final, sino del proceso que se lleve para pasar del estado inicial al estado final. No sé si se entiende eso. Me dicen por favor si no buscamos otra manera de explicarlo. No quiero que quede duda en esto porque esto es muy, pero muy importante para todo lo que es la primera ley de la termodinámica y toda la termodinámica. Entender y que quede bien claro por qué el calor y el trabajo no son funciones de estado.
Ok, Kevin, con gusto. Vamos a hacerlo con un dibujito. Recordemos esto. Vamos a hacer bien. Va, imaginemos ese proceso. No sabemos qué proceso es un proceso termodinámico cualquiera. Pero vamos a pasar del estado 1, que está acá, al estado 2 a través de este proceso. Esta línea nos muestra los cambios que está teniendo ese sistema. Imaginémonos que es un gas. Todos los cambios que va a tener de presión, volumen en este proceso. Cada uno de esos puntos de esa línea curva representan nuevos estados hasta llegar al estado final, que es el estado 2. Ahora, el estado 1, así como está ahí, pues va a tener ciertas condiciones, un volumen 1 y una presión 1. El estado 2, tener un volumen 2 y una presión 2. Entonces, en todo el trayecto de este proceso de pasar del estado 1 al estado 2, en todo ese trayecto van a haber intercambio de energía. ¿Cuáles son? Pues puede haber un trabajo al pasar de 1 a 2 y puede haber calor de 1 a 2. Y esto va a tener un valor. Perdón. Digamos que el trabajo nos da 100 joules y el calor nos da, por decir algo, 400 joules. Ahora, si yo cambio el trayecto, es decir, me muevo aquí, paso por un estado intermedio, le voy a llamar el estado A, y luego llego aquí. Ya cambié los procesos. Aquí hay un proceso y aquí hay otro. ¿Sí? Entonces, como ya cambié los procesos, en este proceso de 1 a A va a haber una cantidad de trabajo y calor. Y de A a 2 va a haber otra cantidad de trabajo y calor. Vea entonces que dependiendo del proceso el que yo tenga, si es esta curva o son esta línea de 1 a A o esta otra línea de A a 2, dependiendo del proceso termodinámico que se esté dando, así va a ser el valor del calor y el trabajo. En otras palabras, el calor
y el trabajo dependen del proceso termodinámico que se esté llevando a cabo para saber cuánto vale. Si el proceso termodinámico cambia, su valor también cambia. Cambia cuánto es el trabajo, cambia cuánto es el calor. Si cambia el proceso termodinámico. Por eso se dice que el calor y el trabajo no son, como dice acá, no son funciones de estado. ¿Por qué? Porque aquí vemos que no depende del estado inicial ni del estado final, sino que depende del proceso termodinámico que se esté llevando a cabo. No sé si queda más claro ahora. Me dicen, por favor. Ok, Hugo. Perfecto, Kevin. Los demás. Gracias, Karen. Bien. Y aquí lo recalcan en esta otra condición. El calor y el trabajo, dice, dependen de la trayectoria seguida cuando un sistema pasa de un estado de equilibrio a otro. Se está refiriendo acá a lo que acabamos de explicar. Esta es la trayectoria, o sea, el proceso termodinámico es la trayectoria. Entonces, si me voy por esta trayectoria, pues hay un valor de Q y W, y si me voy por esta, pues hay valores diferentes de Q y W en esta y en esta. A eso se refiere con trayectoria, es el proceso termodinámico. Entonces, esto hay que guardarlo en la memoria, que no se olvide jamás que el calor y el trabajo no son funciones de estado, no dependen del estado inicial y final, sino del proceso termodinámico. Vamos a hacer un análisis con este sistema para llegar. Claro que tenés, Juanjo, no inventes. ¿Te acordás que tenés que sacar al perrito? Tenés memoria. ¿Va? Bien, tenemos este sistema. Imaginémonos que es un cilindro. Tiene un pistón móvil que está acá. Pero el cilindro, en las paredes laterales, son paredes aislantes. Aislantes térmicos. Quiere decir que de los alrededores hacia el sistema no puede entrar calor, ni del sistema hacia los alrededores puede fluir calor. Nuestro sistema es un gas. Entonces son paredes adiabáticas, aislantes. Pero en la base, como dice acá, el calor puede entrar o salir por la base del cilindro. Aquí sí ya no es adiabático, o sea que le ponemos una fuente de calor aquí, un mechero, digamos, y aquí sí puede fluir el calor, solo en la parte de abajo. Inicialmente el pistón está acá, donde está la letra I, y por consiguiente, el gas que está acá está sometido a sus condiciones iniciales, que van a ser presión inicial y volumen inicial, PI, BI. Dice acá que se puede hacer trabajo sobre el sistema comprimiendo el pistón. Es decir, que si yo aplico una fuerza externa y empujo el pistón, pues voy a comprimir el gas. Y ahí, ¿qué estoy haciendo? Dice, estoy haciendo trabajo sobre el sistema. Y esto es bien importante. Estoy haciendo trabajo sobre el sistema. Ahora, se puede hacer trabajo sobre el medio ambiente expandiendo el émbolo. Dice. O sea que si el émbolo, este sube, tal y como vamos a hacer acá, llevarlo al estado F o final, al subir, el trabajo se está haciendo sobre el medio ambiente. ¿Pero quién lo hace? Pues mi sistema, el gas, hace ese trabajo. Lógicamente va a expandirse, va a aplicar una fuerza acá, hace que suba el pistón, se expande, hizo un trabajo. El trabajo lo hace el sistema, pero sobre los alrededores. Ahora, si hago el proceso inverso, bajar el pistón de aquí de F a I, ahí ya
los alrededores están haciendo el trabajo sobre el sistema. Y eso hay que tenerlo bien presente. Entonces las condiciones iniciales van a ser presión inicial PI y volumen inicial BI. Y lo vamos a llevar a las condiciones finales F, que están acá, PF y BF. Para ello, lógicamente el pistón va a recorrer una distancia que le llamamos ds, un diferencial de desplazamiento, ds, cuando se mueve de I hasta F. Viendo todo eso, si queremos calcular el trabajo que está haciendo ahí el sistema, ese diferencial de trabajo es igual al producto escalar de el vector fuerza por el vector desplazamiento. Ahora le hemos puesto como diferencial tanto el desplazamiento como el trabajo. Recordamos, esta es la definición de trabajo que vimos en el inicio del ciclo, en la unidad de trabajo y energía. Sabemos que como es un producto escalar, pues puede ser la magnitud de los dos vectores por el coseno del ángulo, y es lo que hemos puesto acá. Ahora, dice que el coseno de θ es igual a 1, dado que θ es igual a 0. ¿Por qué? Veamos la figura. Pues la fuerza va hacia arriba y el desplazamiento también va hacia arriba. Son paralelos, el ángulo entre ellos es 0. Entonces, ¿qué me queda? Nada más de esta manera, que el diferencial de trabajo es igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento, que es un diferencial. Y utilizando el concepto de presión, sabemos que la fuerza es igual a presión por área. Lo sustituimos acá y me queda de esta manera, que el diferencial de trabajo es igual a la presión por el área por el diferencial del desplazamiento. Ahora, el área por el desplazamiento, dijimos que es un cilindro. Y si recordamos los problemas que hemos hecho en fluidos, multiplicábamos el área de la tapa de un cilindro por la altura, que en este caso el desplazamiento es la altura de este pedacito, porque vamos a hallar el trabajo que se hizo para expandirlo. Entonces, el volumen sería este volumen que tengo acá, este desplazamiento diferencial ds multiplicado por el área. Y es lo que tenemos acá. El área por el diferencial ds viene a ser el diferencial de volumen. Y ya me queda de esta manera que el diferencial de trabajo es igual a la presión por el diferencial de volumen. Ahora, para hallar ya el trabajo, lo que se aplica es la operación inversa a la derivada, porque lo que tenemos acá son derivadas, que se leen como diferenciales. Y la operación inversa para la derivada es la integral. Esta curvita que ven acá es la integral, lo van a ver en matemática 2 al final, supongo. Al final de mate 2, derivada ya están viendo, ya entienden esto de diferencial, supongo también. Entonces, si quiero encontrar el trabajo, voy a calcular la integral de P de B. Esto que ven acá, BI y BF, son los límites de la integral. Va de un límite inferior, que sería el volumen inicial, a un límite superior, que es el volumen final. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se interpreta una integral? La integral se interpreta como el área bajo una curva. Y es por eso que tenemos acá el gráfico presión contra volumen, el que acabamos de hacer hace poco en la pizarrita. Vamos del estado I al estado F a través de este proceso. Y si yo calculo este trabajo a través de esta integral, lo que voy a hallar es el área bajo la curva. Quiere decir que todo esto que está acá cuadriculado en rojo, esto representa el área bajo el gráfico de esta curva. Y la interpretación física de esta área viene a ser el trabajo. Como dice acá, para un gráfico presión contra volumen, el área bajo el gráfico representa el trabajo. Quiere decir que si nosotros queremos hallar, no te preocupes, Juanjo, o sea, esto es solo para la definición. Así se define el trabajo, pero aquí no lo vamos a poner a integrar, no te preocupes. Porque sabemos que todavía no han visto las integrales. Entonces nosotros ya les vamos a dar las fórmulas
para calcular esos trabajos, que resultan de las integrales. Ahora ya cuando lleguen a físico-farmacia en tercer año, ahí sí los van a poner a integrar, porque se supone ya pasaron todas las mates, todas las físicas, estadística y un montón de otras materias que necesitan para ello. Aquí no, así que no te preocupes, Juan. Regresando acá, esta área bajo la curva representa, dijimos, el trabajo que se hace al pasar nuestro sistema del estado I al estado F. Y ese sería el trabajo hecho por el sistema. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, Hugo. Solo Hugo y los demás. Ok, Juanjo. Gracias, Karen. Ahora recopilemos hasta el momento las cosas importantes que hemos aprendido. Lo primero, dijimos que el calor y el trabajo no son funciones de estado. Dependen del proceso termodinámico, ambos. Eso es lo primero. No son funciones de estado, calor y trabajo. Y lo segundo, lo que está acá, que el área bajo un gráfico presión contra volumen representa el trabajo. Son dos cosas muy, muy importantes. Ok, Gerson. Ahora vamos a ver esa diferencia de la que hemos estado hablando, del trabajo y el calor. Y es lo que está acá al final, a la conclusión que vamos a llegar, que tanto el calor como el trabajo dependen del recorrido que se siga y ninguno de los dos puede conservarse solo. Vamos a eso. Vemos el estado I y el estado F en estos tres gráficos, pero llegamos desde el estado I al estado F por tres trayectorias diferentes. Analizamos primero esta. Tengo el estado I con un volumen I. Aquí está el estado I con un volumen I y presión I. Pasamos por el estado B. En el estado B, el volumen sigue siendo el mismo, BI, y ahora la presión es PF. Y del estado B llego al estado F, donde sigue teniendo la presión F y tengo un volumen F final. Les pregunto, para pasar de I a B, ¿qué proceso hemos hecho? De los que ya conocemos. Conocemos isotérmico, isocórico, isobárico. ¿Cuál de los tres es para pasar de I hasta el estado B? Observen qué es lo que se mantiene constante ahí. Hablamos acá de temperatura, Hugo. Fíjense bien las variables que tengo en juego ahorita. Tengo volumen y presión. Y para pasar de I a B, ¿qué es lo que no ha cambiado? Ajá, Hugo, ¿qué es lo que no ha cambiado? ¿Qué tienen igual? Pues de otra manera lo pregunto. ¿Qué tienen igual el estado I y el estado B? Ok, Hugo, muy bien. Entonces el volumen no cambia. ¿Qué proceso es? Si el volumen no cambia. Ok, Hugo, muy bien. Es isocórico. Excelente. Entonces tengo un proceso isocórico para pasar de I a B. Luego de B para llegar a F, ¿qué proceso es? Vean qué es lo que permanece constante.
Ok, la presión, Hugo. Y entonces, ¿cómo se llama ese proceso donde la presión es constante? Ok, isobárico. Muy bien, Karen. Eso es, isobárico. Quiere decir entonces que para llegar desde el estado I al estado F, ¿qué hice? Primero, disminuimos la presión, manteniendo el volumen constante, un proceso isocórico, y luego aumentamos el volumen, manteniendo la presión constante, un isobárico. Tiene que hacerse trabajo acá, ¿verdad? Ahora, ¿dónde hay trabajo? Vamos a dibujarlo acá. Lo tenemos así. Acabamos de ver que el área bajo el gráfico presión-volumen representa el trabajo. Entonces, ¿dónde hay un área proyectada hacia el eje del volumen? Pues nada más aquí. Está. Este sería el trabajo. ¿De dónde a dónde? Sería el trabajo B, F. Pero ¿qué pasa de I al pasar a B? ¿Hay proyección de área o no? ¿Proyecta alguna área sobre el eje del volumen? ¿El proceso IB proyecta alguna área sobre el eje del volumen? Asumiré que no saben con su silencio. Si no saben, díganme, miren, no sé. Y aquí explicamos. O no tengo la menor idea, pero díganme algo, por favor. Karen dice que no, no proyecta. ¿Qué dicen los demás? Ok, Stephanie. Bien, Karen tiene razón. Si ven acá, no se va a proyectar nada de área. Ustedes me van a decir, pero de este lado, al lado izquierdo hay área, sí, pero se proyectaría sobre el eje de la presión. Y esa no es la que me interesa. Me interesa la proyectada sobre el eje del volumen. Y este proceso de IB no proyecta ningún área sobre el eje del volumen. Entonces, si no proyecta ningún área, tal y como nos dijo Karen, ¿cuánto sería el trabajo de este? El trabajo IB. Si no proyecta área, y acabamos de ver que el área bajo un gráfico presión-volumen equivale al trabajo. ¿Mm? ¿Cuánto vale entonces, Karen? Este trabajo IB, tal y como nos dice Hugo, este trabajo es cero. Muy bien, ahí está. ¿Qué proceso dijimos que era este, el IB? Isocórico. ¿Qué acabamos de descubrir acá? Que en un proceso isocórico el trabajo es cero. No hay que olvidar eso. En un proceso isocórico el trabajo es cero. No proyecta ningún área. ¿Vamos bien hasta ahí?
Ok, Karen, ok, Hugo, gracias. Significa entonces que el trabajo I F, que es el que me interesa, va a ser igual al trabajo IB más el trabajo BF. Entonces el trabajo IF va a ser igual al trabajo BF. ¿Por qué? Porque este vale 0. Y vean el tamaño del área. Este sería todo el trabajo que se necesita para pasar del estado inicial I al estado final F a través de estos procesos, un isocórico y un isobárico. Ahora, analicemos la otra trayectoria. Siempre son los mismos estados inicial y final. Ahora, ¿qué hago? Primero, aumento el volumen, expando el gas y llego al estado A. Este es un proceso isobárico a presión constante. Luego que llegué al estado A, bajo la presión, pero a volumen constante y llego al estado F. ¿Correcto, Hugo, lo que tú dices? Siempre para un proceso isocórico el trabajo va a ser 0. Es correcto. Repitiendo acá, vamos del estado I al estado A través de un proceso isobárico y del estado A al estado F a través de un proceso isocórico. Y se genera otro trabajo. Vamos a ver acá. Toda esta área, todo esto que estoy tratando de señalar acá, es el área. Y ese va a ser el trabajo. Vamos a dibujarlo acá. Qué horror. Mejor con la regla porque... Me inventé, Juanjo. Mi problema es que soy zurdo y con esta pizarrita cuesta para los zurdos. Está diseñada para los derechos. Vaya, veamos. Vamos del estado inicial. Tal vez aquí me sale algo. No, mejor con la regla. Vaya, veamos. Este sería mi estado inicial. Este sería mi estado final. Y acá el estado intermedio A. Sigue siendo presión contra volumen. Entonces, acá estaría mi volumen inicial, mi volumen final, presión de A, que es la misma presión de I. Y acá la presión final. Y aquí volumen final es el mismo volumen de A. Entonces, si yo quiero hallar el trabajo para moverme desde el estado I al estado F, sería la proyección bajo el gráfico. Y sería esta.
sería hasta tocar al eje del volumen. Recordemos eso, es la proyección sobre el eje del volumen. Toda esta área. Este sería el trabajo. Y F. Pero ¿qué trabajos tengo que encontrar? Pues tengo que hallar el trabajo de I a A. Y A. El trabajo y A. Y también el trabajo A, F. Ajá, ¿qué me dicen de esos dos trabajos? Del trabajo IA y el trabajo AF. No hay nada que decir. Karen, comparado con el anterior, ¿qué podemos decir acá? Ok, Hugo, muy bien. El trabajo AF vale cero. ¿Por qué? Ok, es un proceso a volumen constante, es un isocórico. Muy bien, y ya dijimos, así como puso ahí de conclusión Hugo, en el chat puso que en un proceso isocórico el trabajo es cero y eso va a ocurrir siempre. Entonces observen acá que tenemos los mismos estados inicial y final, tanto en este gráfico, al pasar por el estado intermedio B, y esta fue la cantidad de trabajo, esta área que tengo acá. Y siempre el mismo estado inicial y final, pero ahora pasé por el estado intermedio A y vean la cantidad de trabajo que se tuvo que hacer. ¿Dónde he hecho más trabajo? Para pasar siempre del estado inicial al final. ¿En este primer gráfico o en el segundo? ¿Dónde se ha hecho más trabajo? Ok, Juan, Karen, muy bien, en el segundo, eso es. El área es mayor, ¿verdad? Como aquí el área es mayor, hay más trabajo que acá. Y siguen siendo los mismos estados inicial y final. ¿Qué es lo que cambió? El proceso termodinámico. Si cambia el proceso termodinámico, cambia la cantidad de trabajo. Y por supuesto también el calor. Ahora veamos. Permítanme. Un tercer proceso o tercera trayectoria, que es esta. Esta que está acá. Ya es una curva, vamos a decir que es un proceso a temperatura constante, porque así es la curva del isotérmico. Y a través de esa trayectoria, pues paso del estado inicial al estado final. Y eso ya lo habíamos hecho acá. Fue el primerito, este. Vamos a quitarle. No quiere esta cosa. Seleccione la Inge y dele suprimir. Ok, gracias. Ahí, Ajá, y suprimir. gracias, Inga. Ok. El que sabe se divierte, va. Bien, este sería el tercero, va. Solo le vamos a cambiar que aquí es I y aquí es F, va. Entonces aquí es el estado I y aquí es el F. Y si sombreamos el área, pues esta sería el área.
y este vendría a ser el trabajo y F. De un solo esa trayectoria, no pasé por ningún estado intermedio. Y aquí está el trabajo. Ahora, visto los tres, acá los tres juntitos, ¿en cuál se hace mayor trabajo? ¿En el A, en el B o en el C? O escríbanlo ahí en el chat en el orden de mayor a menor. ¿Quién es el de mayor trabajo? ¿Quién le sigue? ¿Y quién es el más pequeño? Pongamos los tres en orden de mayor a menor, por favor. B a C. ¿Segura, Karen? Estamos de acuerdo con el B. En el B se hace más trabajo. Observemos las áreas acá. En B, estoy de acuerdo con Hugo y contigo, Karen, de que, o sea, observen las figuras y vean el tamaño del área. Este es el área para el trabajo en el B. Ahora vean este. Esta sería el área. Esta de acá. Y la tercera, acá ese sería solo esta área. Entonces, ¿cómo nos queda? ¿Quién tiene mayor área? Así como lo ha puesto Hugo y Adonai con duda, eso es. ¿Sí? B tiene mayor área. Luego sigue C, tiene un poquito menos. Y la más pequeña es A. ¿Se entiende eso? Karen, ¿quedó claro? Ok, perfecto. Entonces vean que si cambiamos el proceso termodinámico, pues cambia el trabajo. Y si cambia el trabajo, va a cambiar el calor. O sea, aquí van a haber diferentes temperaturas, por lo tanto diferentes cantidades de calor. Una temperatura en I, una en B y una en F. Y aquí lo mismo, una en I, una en F y una temperatura en A. Entonces ya la cantidad de calor, si la calculamos como mc delta T, pues ya es diferente en cada uno de los procesos. Esto es para demostrar lo que dijimos, que tanto el calor como el trabajo dependen del recorrido que se siga. Por eso se dice que no son funciones de estado. O sea, no dependen del estado inicial y final, porque aquí en los tres casos tengo el mismo estado inicial y final, pero en cada caso el valor del trabajo y el calor es diferente, no es el mismo. Entonces no son funciones de estado, dependen del recorrido que se siga, dependen del proceso termodinámico. Y ninguno de los dos puede conservarse solo, siempre va a haber un intercambio entre ellos. Ahora, visto eso, llegamos a la bendita primera ley de la termodinámica. Y esta es pregunta que siempre se les hacen. ¿En qué se basa la primera ley de la termodinámica? En la conservación de la energía. Y para casos ideales. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en ningún momento va a haber pérdidas de energía. Entonces, ¿qué fuerzas son las que nos hacen que se pierda la energía? Hemos estudiado desde Newton para acá, que son las fuerzas de fricción. Entonces aquí no hay fricción, todo es ideal. Los intercambios de energía son ideales, no se pierde nada de energía. Entonces eso es bien importante, el planteamiento de la primera ley, para casos ideales. Ya la segunda ley de la termodinámica es la que nos habla de los casos reales. Entonces nos habla de un sistema termodinámico que pasa de un estado inicial a otro final, que es lo que hemos estado viendo en esos gráficos, donde Q es el calor absorbido por el sistema y W el trabajo hecho por el sistema. Fíjense bien esto. El sistema está absorbiendo calor y el sistema está haciendo
un trabajo. Ahora, aquí hay que hablar del sistema y los alrededores. ¿De dónde viene el calor que absorbe el sistema? Viene de los alrededores. Los alrededores le están dando calor al sistema. Y el trabajo hecho por el sistema, ¿sobre quién está haciendo trabajo el sistema? Pues está haciendo trabajo sobre los alrededores. Si calculamos la cantidad, dice Q menos W, de la que hemos estado hablando allí, cuando el sistema pasa de un estado inicial a otro final, por diferentes trayectorias, ¿qué observamos? Que al restar Q menos W, siempre nos da un mismo valor. ¿Qué quiere decir? Que si yo, en esto que tengo acá, calculo el Q de I a F y el W I F, y lo resto, me va a dar un valor de delta U, un valor constante. Y lo mismo acá. Si calculo el calor de I, B, F y el trabajo I, B, F y lo resto, me da el mismo valor que me dio acá. Y si hago lo mismo en este, el trabajo IAF y el QIAF, y hago la resta de Q menos W, el resultado va a ser el mismo. Son valores diferentes de Q y W, pero la resta de ellos en los tres casos, en estos tres, me va a dar el mismo valor. ¿Qué representa ese valor? Al restar Q menos W. Y es lo que nos dice acá. Que Q menos W solo depende de las condiciones iniciales y finales y no de la trayectoria seguida entre los estados. Y ese Q menos W es un cambio de energía interna. ¿Qué es lo que estamos calculando cuando hacemos la resta de Q menos W en un proceso termodinámico? Estamos calculando el cambio de energía interna. ¿Y qué nos dice acá? Que esa resta Q menos W, o sea, el cambio de energía interna, solo depende de las condiciones iniciales y finales. Este sí depende del estado inicial y del estado final y no de la trayectoria. Entonces, ¿qué decimos del cambio de energía interna? Que es una función de estado. Esta sí es una función de estado. ¿Quiénes no son funciones de estado? El calor y el trabajo. Pero el cambio de energía interna es una función de estado. Esta, repito, sí depende del estado inicial y del estado final, no de la trayectoria. Aquí nos vuelven a definir la energía interna. Ya la habíamos definido anteriormente. Es la energía total que posee debido a las energías cinética y potencial de sus moléculas. Y esto ya lo habíamos dicho, pero hay que recalcarlo y jamás olvidarlo, que la energía interna depende de la temperatura. O sea que si la temperatura aumenta, pues la energía interna aumenta. Si la temperatura disminuye, la energía interna disminuye. Y si la temperatura es constante, pues la energía interna es constante. Eso es muy, muy importante. Recapitulando, calor y trabajo no son funciones de estado, dependen del proceso termodinámico, y el cambio de energía interna sí es una función de estado, ya que solo depende del estado inicial y del estado final. ¿Se entiende todo eso? ¿O hay alguna pregunta? Ok, Karen, gracias. Gracias, Fátima. Muy bien, Hugo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta es la primera ley. Esto que Q menos W es igual al cambio de energía interna. ¿Y cómo lo vamos a simbolizar? Pues ya aparece acá. El cambio de energía interna es delta U, U mayúscula. Esta es la ecuación a la que se le conoce como la primera ley de la termodinámica. Entonces, las transformaciones se están dando aquí entre el calor y el trabajo y su diferencia representa el cambio de energía interna en el sistema. Ahora, con lo que hay que tener cuidado es con esto que está en la tablita, con los signos tanto del calor como del trabajo. Un calor positivo para nosotros significa que el calor entra al sistema, está absorbiendo ese calor. El sistema absorbe calor, está entrando
al sistema. Eso es un calor positivo. Un calor negativo es un calor que sale del sistema, está siendo rechazado por el sistema o pierde el sistema. Así como vimos en los calorímetros, calor perdido, calor ganado, el calor perdido dijimos que iba a ser negativo, tal como lo ponemos acá. Un trabajo positivo es un trabajo hecho por el sistema. El sistema está haciendo ese trabajo sobre los alrededores. Y un trabajo negativo es un trabajo hecho sobre el sistema. En otras palabras, los alrededores están haciendo trabajo sobre el sistema. Eso es un trabajo negativo. Entonces los signos nos van a indicar la dirección de esa energía. Un trabajo positivo, ya sabemos quién está haciendo el trabajo. Un trabajo negativo, sabemos que ese trabajo lo está haciendo los alrededores, pero sobre el sistema. Visto eso, llegamos a este ejemplo. Y vamos a ver si es cierto que han entendido cuando hagamos este ejemplo. En este ejemplo, lo único que vamos a utilizar es la ecuación de la primera ley de la termodinámica, que delta U es igual a Q menos W. Calor menos trabajo igual al cambio de energía interna. Antes de leer el texto, analicemos qué es lo que tenemos acá en el gráfico. Un gráfico presión contra volumen. Pues los puntos importantes son el estado inicial I y el estado final F. ¿Alguien me puede decir cómo he llegado del estado I al estado F? ¿Qué trayectorias? Al menos una, me dicen. Vean bien el gráfico, vean los procesos que tiene y me dicen al menos una trayectoria para pasar del estado I al estado F. Ni idea. Ajá, Hugo. FAI o de IAF. Es de FAI. Esta curva roja va del estado F al estado I. Ese es de regreso. Ajá. Nadie. Inga, usted puede participar, pero haciendo preguntas o explicando, no dando respuestas. Vaya. ¿Y yo qué les iba a decir? Bueno, tal vez le pagan por decir. Ajá, niños. Nadie, pues. Díganme, no sé. Pero no se queden así. Mauricio nos dice que de I hacia B
a presión constante y de B hacia F a volumen constante. Muy bien, Mauricio. Esa es una trayectoria excelente. Es correcto. Es la trayectoria IBF. Magnífico. ¿Cuál es la otra? Para llegar de I hasta F. Juanjo, la segunda letra quizás te equivocaste porque has puesto G. Ahí corregí, Juanjo. O alguien que corrija a Juanjo. De I hacia A nos dice Hugo, volumen constante. Y de A hacia F a presión constante. Muy bien, ahí está la otra trayectoria, es correcto. Entonces esa sería la trayectoria, la que nos dice Hugo es la trayectoria IAF. Y la que nos dijo Mauricio, la que nos da Mauricio es la trayectoria IBF. Ahí están las dos. No, sí, yo no te estoy dando nada pixeleado. Bota ese tu iPad que no sirve. Bien, gracias Mauricio y Hugo que nos dieron las dos trayectorias, IBF y AF. Y Hugo creo que era el que preguntaba de la trayectoria FI. Observemos que la FI o esta línea curva no va del estado I al estado F, sino que es una trayectoria de retorno del estado F al estado I. Como es una curva indefinida termodinámicamente, no sabemos qué proceso es. Sí sabemos que regresa a través de esta curva, pero no sabemos cuál proceso. Ahora, tanto Mauricio como Hugo ya nos dijeron los procesos acá. Este a volumen constante, a presión constante, y este a presión constante y a volumen constante. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar si tomamos esta trayectoria? La trayectoria I, A, F y regreso al estado I. Sería I, A, F, I. Regresé a mi estado inicial. Al conjunto de esas tres trayectorias, la trayectoria IA, la trayectoria AF y la trayectoria FI, lo vamos a conocer como un ciclo termodinámico. ¿Por qué? Porque regresé al estado inicial. Entonces, también la que nos dijo Mauricio, la trayectoria IBF, pero le agrego FI, sería otro ciclo termodinámico. Acá en este gráfico tengo dos ciclos termodinámicos. Repito, uno de ellos es IAFI y el otro es IBFI. Si lo queremos ver de esa manera, son ciclos termodinámicos. Los ciclos están formados por procesos. Regularmente el mínimo requerido son 3 procesos termodinámicos para formar un ciclo. Aunque pueden ser más, pueden ser 4, 5, 6, etcétera. Hay ciclos bien grandes. Los que vamos a estudiar nosotros, pues a lo sumo son 3. 3 procesos termodinámicos. ¿Queda claro para todos el análisis que hemos hecho de este gráfico? ¿Queda claro, niños? Ok, Karen. ¿A dónde te quedaste, Stephanie? ¿O no estabas ahí? Gracias, Mauricio.
Sí, Hugo, serían 3 como mínimo. Cuando dices lo último, Stephanie, es cuando hablé de los ciclos. ¿A eso te referís? Ok. Un ciclo termodinámico es el conjunto de por lo menos 3 procesos termodinámicos. Te lo voy a poner por acá, para que lo entendas mejor. Observa en este gráfico. Te pregunto, Stephanie, ¿cuántos estados ves ahí? Y me decís cuáles son. O sea, no veas valores, sino que quiénes son los estados por los que está pasando ese sistema. Stephanie, ¿estás ahí? Ayudémosle a Stephanie. ¿Alguien sabe cuáles son los estados que están en ese gráfico presión contra volumen? Ok, Stephanie, tranquila, ya vamos. Ajá. ¿Alguien le ayuda? ¿Cuáles son los estados? Vaya, Hugo, lo que tú me estás dando no son los estados, me estás dando los procesos, que era la siguiente pregunta. ¿Cuáles eran los procesos? ¿No tienen claro qué es un estado? Entonces, un estado termodinámico. Les recuerdo, un estado termodinámico queda completamente descrito si damos sus variables macroscópicas y microscópicas. En nuestro caso, hablamos de presión, volumen, temperatura y número de moles. Entonces aquí tengo un diagrama presión contra volumen. Puedo ver la presión y el volumen de esos estados. Si ahorita, como les digo, no me interesan los valores, sino quiénes son los estados. Entonces, aquí tengo el primer estado, es el estado A. Ese es un estado porque tiene una presión y un volumen. El estado B es otro, tiene una presión y un volumen. Y el estado C es el tercero. Tiene una presión y debe tener un volumen, que no lo conocemos aquí, pero tiene un volumen. Entonces hay 3 estados. El estado A, el estado B y el estado C. ¿Se entiende eso, Stephanie? No, es que el estado, acabo de decir, el estado no tiene un nombre, solo es el estado. El estado A, el estado B y el estado C. ¿Cómo describo mi estado? Pues diciendo cuánto es su presión, cuánto es su volumen, cuánto es su temperatura, cuánto es su número de moles. Con eso estoy describiendo el estado. ¿Sí? Entonces tengo el estado A, el estado B, el estado C. O sea, en los problemas te dan algunas cosas, no te dan todas las presiones, volúmenes, temperaturas, si no, no tendría chiste. Sino que te dan, de algunos te dan presiones y volúmenes y temperaturas para que encontres las otras variables. Pero todos tienen una presión, tienen un volumen, tienen una temperatura, tienen número de moles. Ahora, lo que nos dijo Hugo acá son los procesos. El proceso A, B, que ese sí tiene nombre. ¿Cómo se llama ese proceso? A, B, de acuerdo al gráfico. Tienen que fijarse qué es lo que permanece constante. Y de A a B, lo constante es el volumen.
Entonces es un proceso de AB isocórico. Ok. De B a C nos tendría que decir el problema, qué proceso es. Quiero ver, de BC, aquí está, la temperatura dice, el gas no cambia en el proceso BC. ¿Qué proceso es entonces? Para pasar de B a C, a través de esta curva. Se dice que la temperatura no cambia. Es isotérmico, muy bien. Y el CA, ok, Karen. Y el CA, ¿qué permanece constante? La presión. Entonces ese es el proceso CA isobárico, ok, Karen y Hugo, muy bien. Entonces, recapitulando, tengo tres procesos, perdón, tengo tres estados, el estado A, el estado B y el estado C. Y también tengo tres procesos, el proceso AB que es isocórico, el proceso BC que es isotérmico y el proceso CA que es isobárico. ¿Se entiende eso? Stephanie, ¿ya ves la diferencia entre un proceso y un estado? Creo, todavía no. ¿A dónde está la duda? Si lo querés ver así más fríamente, los estados son un punto. Este es un punto, ya matemáticamente. Un punto que tiene estas coordenadas, ve, 0.20 con 0.50. Ese punto es un estado. Aquí hay otro punto, otro estado. Y aquí hay otro punto, otro estado. Pero para moverme de un estado a otro, ¿qué necesito? Necesito un proceso. Y entonces aquí se da el proceso A, B, que se llama isocórico. Para moverme del estado B al estado C, necesito un proceso, que es esta curva que está acá. Y ese es un proceso isotérmico. Y para moverme de C a A, necesito otro proceso, que es un proceso isobárico. Entonces los estados son estos puntos. ¿Ahora mejor, Stephanie? Segurísima. Quizás, Inge, para agregar ahí, para explicarle a Stephanie, Dele. que se recuerde, como estamos trabajando aquí con gases, que dicen moles de gases ideales, si recuerdan en el simulador, con tan solo que cambiaran una temperatura, ya cambiaban las condiciones del gas. Entonces, digamos que en cada estado, como le dice el Inge, Stephanie, son como las condiciones a las que se encuentra. Recuerden que cuando trabajaban en el simulador, para decir digamos, completo en las condiciones en las que estaba el gas, se decía presión, temperatura, volumen. Entonces, por ejemplo, en este caso de A a B, ya ha habido un cambio. Podríamos hablar que ya hay un cambio de presión y lo van a ver más adelante, un cambio de temperatura. Entonces, al solo cambiar esas variables ya está en otras condiciones. Entonces, por eso ya hablamos de otro estado. No sé si tal vez eso abone a Stephanie. Ok, Inga, gracias. Segura, Stephanie. No quiero que te quedes con dudas. Ok, perfecto. Ahora, al conjunto de estos tres procesos, el proceso AB, el proceso BC y el proceso CA, a esos tres se les llama ciclo. ¿Pero por qué? Porque voy del proceso AB, luego el proceso BC y el proceso CA, ¿a dónde termina? A donde inició el primer estado, el estado A. Regresó al estado inicial. Entonces, si regresa al estado inicial a través de varios procesos, aquí vemos tres, ahí se forma un ciclo. Entonces, el ciclo termodinámico aquí es el ciclo A, B, C, A. Repito, A, B, C, A. Ese es el ciclo termodinámico. Entonces ya le agregamos otra cosita. Hablamos de estados, los estados A, B y C, procesos AB, BC, CA y el ciclo A, B, C, A.
¿Se entiende eso último? Ok, Mauricio. Perfecto, Hugo. Y si volvemos al ejemplo, a este. Ahora, ¿dónde están los ciclos termodinámicos? Pues dijimos, cuando voy a través de el estado I, paso al estado a través de este proceso, luego del estado A al estado F, y del estado F regreso por esta curva al estado I. Entonces, un ciclo es I, A, F, I. Ese es un ciclo. Y el otro sería I, B, F, I. Ahí está otro ciclo. Dicho eso, ya nos quedó claro qué es un estado, qué es un proceso y qué es un ciclo. Vamos a lo que quiere el problema. Cuando un sistema dice se lleva de un estado I a 1F a lo largo de una trayectoria IAF, nos está hablando de esta, IAF, el calor dice en esa trayectoria QIAF es 50 calorías y el trabajo IAF es 20 calorías. Son los primeros datos. A lo largo de la trayectoria IBF, ya de la otra, IBF, el calor IBF es 36 calorías. ¿Cuál es el trabajo a lo largo de la trayectoria IBF? Pongamos aparte eso. Entonces nos dice que QIAF, 50 calorías. Trabajo IAF, 20 calorías. ¿Qué más? QIBF, 36 calorías. Y nos está pidiendo el trabajo IBF. Como les dije, vamos a utilizar esta ecuación, la primera ley de la termodinámica, que delta U es igual a Q menos W. Entonces la vamos a plantear para cada una de las trayectorias. Aquí yo sé que el delta U en la trayectoria IAF es igual a Q IAF menos W IAF. ¿Qué puedo hallar aquí? Pues el cambio de energía interna en esa trayectoria. IAF sería 50 menos 20. Entonces el delta U IAF es igual a 30 calorías. No me está pidiendo esto, pero eso es lo que puedo hallar con esa información. Si planteo lo mismo acá, delta U IBF va a ser igual a Q IBF menos WIBF. Y me está pidiendo el trabajo. ¿Y cómo hay ese trabajo? Si lo despejamos, el trabajo IBF va a ser igual a QIBF menos el delta U IBF. Solo tengo el calor IBF, no tengo el delta U IBF. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué se les ocurre? Si alguien tiene una idea, si no tienen la menor idea, me dicen, no tengo la menor idea. Sí, podemos hacer eso, Hugo. Ahora quiero que me digas por qué. ¿Por qué son iguales los delta U?
Y es correcto lo que tú dices. Vamos a hacer lo que dice Hugo y después discutimos el por qué. El QIBF es 36 calorías menos, Hugo nos dice que tomemos el de 30. Y ahí encontramos el trabajo IBF, que es 6 calorías. Tal y como aparece la respuesta ahí, ¿verdad? 6 calorías. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué el delta U? Y eso nos va a ayudar el gráfico. ¿Por qué el delta U IAF es igual al delta U IBF? ¿Alguien sabe la respuesta a eso? Muy bien, Hugo. Es excelente tu respuesta. Y eso es. Dijimos que el cambio de energía interna solo depende del estado inicial y del estado final y no del proceso termodinámico. Y ahí hemos llegado del estado I al estado F por dos trayectorias diferentes. No importa cuál sea la trayectoria, el cambio de energía interna es el mismo. Son el mismo estado inicial y el mismo estado final. Muy bien. Ahí nos dio la respuesta Hugo. Entonces, son iguales. Vamos a ponerlo acá. Delta U I A F es igual al delta U I B F y vale 30 calorías. Ahora, a partir de eso, les pregunto yo, ¿cuánto sería entonces el delta U FI? Que es en la trayectoria de retorno, al pasar de F a través de esta línea curva roja al estado I. Y les pregunto porque son los mismos estados, el mismo estado inicial y el mismo estado final, y F. Pero fíjense bien, vamos de F hacia I. ¿Cómo sería ese delta U? Ujú. Hugo nos ha dicho ahí. Ok, Hugo, es correcto. Es el mismo, pero con signo negativo. Ahora, ¿por qué el signo menos? Porque ya cambió el sentido, ¿verdad? Ya no vamos de I hacia F, vamos de F hacia I. Es en el sentido inverso, va a tener el mismo valor, pero con signo contrario. Entonces, en este caso, el delta U FI es menos 30 calorías. Es correcto, Hugo. Muy bien. Seguimos. Literal B, ¿qué nos dice? Si el trabajo es menos 13 calorías para la trayectoria de retorno FI, ¿cuál es el valor del calor para esta trayectoria? Entonces nos dan el trabajo FI menos 13. Trabajo FI menos 13 calorías y nos está pidiendo QFI. Ya planteamos otra vez que delta U es igual a Q menos W. Pero ahora para la trayectoria FI. FI, FI. Entonces, quiero el trabajo FI va a ser igual a QFI menos delta U FI. Y ya tenemos ahí el delta U FI. Perdón, el despeje lo hice mal. Es Q lo que ando buscando, ¿verdad? Error, error, error acá. Corrijamos.
Gracias, Stephanie. Ya es el hambre. Delta U FI más W FI es igual a Q FI. Entonces sustituimos el delta U FI es menos 30 más el trabajo FI que es menos 13 calorías. Entonces QFI nos da menos 43 calorías. Gracias, Stephanie, es correcto. Y ahí está. Vamos a ver si es cierto. Sí, ahí está la respuesta, menos 43 calorías. Ya tenemos el QFI. Si surgen dudas en lo que voy haciendo, me dicen, por favor. Vamos al C. Literal C dice, tome UI igual a 10 calorías. ¿Cuál es el valor de UF? UI. 10 calorías. Y preguntan cuánto vale UF. Corroboro. UI 10. ¿Cuánto vale UF? Ok. Ajá. Aquí solo son las energías. Ya no es el cambio de energía, sino que es la energía interna del estado I. 10 calorías. Me preguntan la energía interna del estado F. Podemos aplicar esto. Delta U y F sería UF menos UI. Voy del estado inicial al final. O sea, de I hacia F sería el final menos el inicial. Pero no tengo el delta U y F. Tengo el delta U FI. Si lo trabajase con esta ecuación, ¿cuánto valdría el delta U y F? Si lo trabajara así. Recordemos, sabemos que el delta U FI es menos 30 calorías. Entonces el delta U y F ajá, niños. Ok, Hugo. Es correcto. 30 calorías. Entonces ya puedo hallar el UF de esta manera. Sería el delta U y F más UI igual a UF. Entonces sería 30 calorías más 10 calorías igual a UF. Entonces UF sería 40 calorías. Ahora, pero ¿y si lo quiero hacer con el dato este de delta UFI? ¿Cómo lo planteo? Pues yo sé que el delta UFI es igual a UI menos UF. ¿Por qué? Porque voy de F a I. ¿A dónde termino? En I. Entonces es el que pongo primero, el UI. Recuerden que es el final menos inicial, pero no vean la I como inicial y la F como final, sino de dónde a dónde voy. Como ahí ya es el de retorno, este sería el final y este sería el inicial. Al revés, ¿verdad? Ahora, si lo trabajan aquí, hacemos el mismo despeje. Delta U, FI. Quiero ver, no, al revés. Mejor. Sería UF igual a UI menos delta U
FI. Vamos a ver si nos da lo mismo. UI es 10 menos delta UFI es menos 30 calorías. Entonces UF nos daría otra vez 40 calorías. Entonces no importa por cuál ecuación lo haga, lo importante es que se interprete bien, ¿verdad? Y ahí ya contestamos el literal C. Repito, si surgen dudas en lo que voy haciendo, me dicen. O algo que no se entienda. Vamos al literal D. Voy a tratar de hacerlo acá. Si V es 22 calorías, dice. V es 22 calorías. ¿Cuáles son los valores de Q para las trayectorias IV y BF? Q IV y QBF. Esa es la pregunta. Ahora necesito acá saber cuánto vale UI y UF, que son los que calculamos por último. UI es 10 y UF es 40. UI es 10 y 40. Ahora, ¿a cuál trayectoria se está refiriendo? Si me pide QIB y QBF, pues se está refiriendo a la trayectoria IBF. Con eso vamos a trabajar acá. Entonces, si me está pidiendo QIB, voy a plantear la primera ley otra vez para esa trayectoria. Delta U igual a Q menos W, pero para la trayectoria IB. IB, IB. Que conozco, bueno, me dan V. Yo sé que el delta UIB es la resta de V menos UI. Y este es igual a QIB menos WIB. Si despejamos QIB sería V menos UI más WIB igual a QIB. Ya conozco V, que me lo da el problema, 22 calorías. Conozco UI, que también ya lo da el problema, 10 calorías. Necesito saber cuánto es el trabajo IB. Vean el gráfico. IB, ¿cómo hay ese trabajo? Ya encontré por aquí, en el literal A, el trabajo IBF. ¿Lo ven acá? Permítanme. Tengo el trabajo IBF. El trabajo IBF. Y si lo sombreamos acá, con lo que hemos estado viendo, ese trabajo es este. Entonces podemos decir que el trabajo IBF es igual al trabajo IB más el trabajo BF. ¿Se entiende eso? Que el trabajo IBF es igual al trabajo IB más el trabajo BF.
Ok, Hugo. ¿Los demás? ¿Se entiende? Gracias, Karen. Ok, Juanjo. Uno más. O si hay preguntas, háganlas ahorita, por favor. Ok, Adonai, gracias. Bien, pero de esos trabajos, lo que estuvimos viendo en la parte teórica, ¿qué sucede? ¿Alguno de estos tiene alguna característica importante? Ok, Hugo, muy bien. El trabajo BF vale cero. Es un proceso isocórico, es correcto. Este vale cero. Entonces, ¿qué me queda? Que el trabajo IBF es igual al trabajo IB. Y es el que necesito aquí, ¿verdad? El trabajo IB. Y dice que es igual al trabajo, de acuerdo a lo que... No sé por qué hago eso. Otra vez aquí. El trabajo IB es igual al trabajo IBF. El trabajo IBF, ¿cuánto vale? 6 calorías, lo tenemos acá. Entonces ya conozco todo para hallar el Q y B. Entonces V, 22 calorías, menos UI, 10 calorías, más el trabajo IB, es el mismo IBF, 6 calorías. Este es igual a Q y B. Entonces el resultado de eso es 18 calorías. Ese es Q y B. Y ya lo encontramos. Ahora el QBF podemos plantearlo así, que el Q y BF es igual al Q y B más el QBF. ¿De dónde sale eso? Del gráfico, ¿verdad? Así como planteamos el trabajo, también lo podemos hacer con el calor. Lo voy a escribir acá otra vez. El Q y BF es igual al Q y B más el QBF, al igual que la ecuación del trabajo. Pero me está pidiendo Q y B. Ya hallé QBF y tengo Q y BF. Aquí está el Q y BF. Tenemos acá 36 calorías. Entonces, al despejar QBF sería Q y BF menos Q y B igual a QBF. Q y BF ya dijimos 36 calorías. Q y B es el que hallamos acá, 18 calorías. Y hacemos la resta QBF, que sería 18 calorías. Y ahí está el QBF. Y se acabó el problema. ¿Se entiende ese problema? Ok, Hugo. Gracias. Gracias, Mauricio. Ok, Juanjo. Lo que tienen que visualizar en este tipo de problemas es que es muy importante la teoría, saber lo de función de estado, ya que eso lo aplicamos aquí, lo que nos ayudó Hugo, que es los delta U,
como es una función de estado, depende del estado inicial y final y no de la trayectoria, esos son iguales. Y de ahí partimos. Esa era la clave en este problema. Bien, ¿alguna pregunta? Ok, Juanjo. Y Stephanie está todavía ahí o ya se durmió. ¿Quedó claro, Stephanie? Ok, perfecto. Los demás. Ok, Karen, gracias. Vaya, ahorita me voy a quedar hasta aquí, pero la ingeniero les tiene un simulador y quiero que lo analicemos. ¿Lo tiene listo, ingeniera? Se nos fue la ingeniera. Sí, sí, Inge. Aquí estoy. Vaya, quiero que les ponga el mismo que analizó ayer no sé si ya se los pusimos a ellos, no me acuerdo, pero el del No, agua con creo el que no. aceite que los pone a calentar los dos. Ahorita, sí, aquí la tengo. Ok, gracias. Pues voy a dejar de presentar y pasa la ingeniero a mostrarles eso. Ok, bueno, con ese ejercicio que han visto van a sentir este súper ultra mega regalado. Así que voy a comenzar a presentar ahorita. No sé si ya se visualiza. No sé si ya pueden ver. Sí. Inge, está por ahí. Hello. Lo siento, aquí estoy. ¿Qué pasó? Que no voy a poder ver los mensajes. Si me ayuda, porfis. Ok, Juanjo dice que Vaya, son palabras inmortales de ustedes. No sé, pero eso dijo, no sé por qué, pero vaya. Bien, en el siguiente simulador lo que vamos a ver es la transferencia de calor a dos distintas sustancias. Pueden ver que están como, se parecen estos elementos de acá que son como de metal, que son como trípodes de laboratorio, solo que aquí no son trípodes, que nos van a servir para sostener los dos tipos como beakers. Entonces aquí pueden ver que en la parte de abajo tenemos como fuentes de calor o de hielo en este caso. Entonces la fuente de calor va a ser por medio de la llama. Entonces quiero que observen con mucho cuidado qué es lo que sucede cuando colocamos los dos recipientes, que podríamos decir beakers, en las llamas. Aquí vamos a unir las dos fuentes de calor para que, ojo con lo que voy a mencionar, para que cada una de las sustancias, en este caso el agua y el aceite de oliva, reciban la misma cantidad de calor. Vamos a asumir que tienen la misma cantidad de masa. Así que voy a comenzar aproximadamente un minuto o medio minuto. Voy a poner la llama así para cada uno y vean qué sucede. Pero antes vamos a colocarles aquí unos termómetros. Entonces voy a comenzar ahorita. Uno, dos, tres. Y hago la pregunta, ¿qué observan?
¿Qué está pasando? ¿Qué observaron? Nobody answer. Lo que ustedes Juanjo hicieron. dice que aumenta la temperatura del aceite más rápido. Stephanie dice que el termómetro del aceite sube de temperatura. Adonai aumenta la temperatura del aceite. Todos coinciden en lo mismo. Las dos sustancias están llegando a su punto de ebullición, dice Mauricio. Ok, ahora les hago la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué sube más la temperatura, digámoslo así, del termómetro del aceite de oliva? O en otras palabras, ¿por qué es mayor el delta de temperatura en el aceite de oliva que en el del agua? Hugo nos dijo que el agua alcanzó su punto de ebullición más rápido que el aceite, dice. Ajá, muy bien. Ajá, y en base a lo que pregunta la ingeniera. Otra vez, ingeniera, porfa, la pregunta. Les hago la pregunta. ¿Que por qué se alcanza más rápido o bueno, por qué se alcanza un delta de temperatura mayor en el aceite que en el del agua? Están pensando, Inga, no contestan todavía. Bien, Y así como resumiendo, pueden observar que hay una sustancia, en este caso del aceite, como lo que me han mencionado, que es más sensible a calentarse más que otras sustancias. En este caso es el aceite. Ajá. tal vez fíjense en las variables que están en juego. La ingeniera les dijo al inicio la misma masa, ¿sí? La cantidad de calor que se le está aplicando es la misma a ambas. Y lo único que cambia es la sustancia. Y ya observaron que los cambios de temperatura, el del aceite de oliva es mayor que el del agua. Esas son las variables. Repito, masa, calor y cambio de temperatura. Con esas variables, ¿por qué el cambio de temperatura del aceite de oliva es mayor que el del agua? Hay una ecuación que ya vimos anteriormente en la que contiene todas esas variables. Juanjo, no tiene que ver la densidad ahí, es otra propiedad de las sustancias, así como la densidad es una propiedad de ellos, pero es otra, la que entra en juego acá. Hay una propiedad que hemos visto aquí en la parte de calor. Sí tiene que ver la naturaleza de la sustancia, las características de cada sustancia, pero hay una propiedad que hemos visto aquí en la parte de calor y termodinámica que nos habla directamente de esa relación del cambio de temperatura con el calor agregado o el calor que se ha quitado de un cuerpo. Porque también si observan, ¿qué pasa cuando yo le pongo hielo? Nuevamente el delta de temperatura es mayor en el aceite. Ajá, ya encontraron la ecuación. Están pensando, Inga. Vale, les vamos a dar otra ayudadita. Busquen la definición de calor específico.
Aquí vuelve a suceder casi que el mismo fenómeno, si se fijan, que hay una Mm. sustancia que genera un delta de temperatura mayor con respecto al otro. No es tan visible como en el caso del aceite, pero sí, se fijan, hay una relación directa con la naturaleza de la sustancia. Hugo nos dice que porque el aceite tiene mayor punto de ebullición, lo dice con duda, pues no necesariamente, Hugo. No es el punto de ebullición acá, porque acaba de poner ahí la ingeniera el hierro y un ladrillo, y si hablamos de punto de ebullición, el de ellos es extremadamente alto y no hay una diferencia sustancial. ¿Qué dicen? Karen Marcela, bueno, Juanjo dice que con razón que su casa se siente caliente, dice, por los ladrillos, ¿verdad? Y el techo, sí, tiene radiación de eso. Ahora, Karen nos dice aquí con duda y le explica a usted, ingeniera, a mayor calor específico tendrá mayor resistencia, dice. Por ahí anda, por acá sí, casi, ya lo vamos a ver. Pero correcto, ¿verdad? La propiedad que están mencionando es la que vamos a ver ahorita, la voy a anotar por acá. Y es correcto, Karen. Entre más Me grande ponen- sea el calor específico, mayor será la resistencia a la transferencia de calor. Entonces, en base a eso que tú dices, Karen, ¿cómo son los calores específicos comparados el del aceite de oliva con el del agua? Pénsalo bien, Karen, analízalo otra vez. ¿Quién presentó mayor resistencia? O sea, ¿quién tuvo más lento el cambio de temperatura? El que tiene más lento el cambio de temperatura tiene que ser el de mayor resistencia. Ajá, lo que dice Juanjo. Ok, Karen. Bien, aquí pueden ver esta ecuación. Es Vaya, la vean del lo que les calor va a decir la ingeniera. específico. Entonces, si se fijan, efectivamente está relacionado el calor específico con el calor añadido o cedido en la sustancia, la masa y el delta de temperatura. Como les decía, cada sustancia tiene su propio valor de calor específico y eso lo pueden ver eh, en este documento que les compartíamos en Facebook. Aquí les da una tablita. Aquí está la definición de calor específico. Las unidades, recuerden que puede ser joules por kilogramo Kelvin o también otra unidad, caloría por gramo Celsius. Y aquí les dan, mire, si se fijan, para cada sustancia hay un valor, ¿verdad? Entonces, podemos ver que existe una relación entre el calor específico, repito, el calor, la masa y el delta de temperatura. Vaya, en base a esta relación y sabiendo que cada sustancia tiene su propio valor de calor específico, ¿cómo esperamos que sea el calor específico del aceite con respecto al del agua? ¿Mayor o menor? En base a los resultados que hemos obtenido acá, recuerden que el delta de temperatura fue mayor en el aceite que en el agua. Entonces, ¿cómo esperamos que sea el calor específico? Karen ya nos había dicho que el del agua es mayor que el del aceite, lo hizo en base a como ella dijo, que el que tiene mayor calor específico tiene mayor resistencia. Entonces dice Karen que el del agua es mayor que el del aceite. En Muy base a bien. eso, ahora, en base a lo que dice la ingeniera ahí, ¿corresponde lo que dice Karen? ¿O no? Para tal vez una ayudadita es, vean la proporcionalidad que hay entre el calor específico y el cambio de temperatura. ¿Sí? Se supone que la cantidad de calor es la misma y la masa también es la misma. Entonces la variación está entre el calor específico y el cambio de temperatura. ¿Qué proporcionalidad tienen entre ellos? Ok, Mauricio, muy bien, es inversa.
Quiere decir que si uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, ¿qué pasó con los delta T? ¿Quién tuvo el mayor delta T, el aceite o el agua? Ajá, Juanjo, el aceite tuvo mayor delta T. Entonces, si fue el mayor delta T, ¿qué pasa con el calor específico comparado con el otro, con el agua? ¿El de quién va a aumentar? Acabamos de decir, Mauricio nos dijo que es una proporcionalidad inversa y es correcto. Si es inversa, uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, si el aceite tuvo el mayor delta T, ¿m? Como dice Hugo, su calor específico va a disminuir comparado con el del agua. Entonces corresponde lo que dijo Karen, que el agua tiene mayor calor específico que el aceite, porque el agua tuvo un menor delta T. No sé si se entiende eso. Lo vamos a corroborar, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué dice Google. Vaya, mire, el calor específico del aceite es de 2000 joules por kilogramo Kelvin. Lo vamos a anotar aquí para tenerlo a la mano. Específico del aceite es 2000 joules por kilogramo Kelvin. ¿Y el del agua cuál es? ¿Alguien recuerda? ¿En estas mismas unidades? Por aquí lo tienen, aquí se lo dan. Aquí le dan, ¿ve? El calor específico del agua en estas unidades es 4186, solo que aquí le dan joules por kilogramo Celsius, pero recuerden que un delta de Celsius es igual a un delta de Kelvin. Entonces aquí sería 4186 joules por kilogramo. En vez de Celsius vamos a poner Kelvin para poder comparar. Entonces, si se observan, cabal como mencionaban, ¿verdad? El calor específico del aceite es menor que el calor específico del agua. Y como dijo Karen, o sea, eso indica que el agua presenta mayor resistencia al flujo de calor que el aceite. Por eso el aceite más rápido tiene o sea, tiene un delta T más grande que el del agua. ¿Quedó claro todo eso, niños? Y ¿Queda bueno, ese era claro? el ejemplo del simulador. Ok, Hugo, gracias. Ok, voy a dejar de compartir. Gracias, Karen. Ok, Stephanie. Bien, eso era lo que quería compartirles la ingeniera. Gracias a ella por la colaboración. Y aquí dejamos de grabar.